Algo de comer genial, la excusa es perfecta para celebrar. Va a venir genial, la excusa es perfecta para celebrar. Nuevas del lugar, la excusa es perfecta, ya va a Bienvenidos a otra edición de La Excusa es Perfecta, una producción de Sinopsis Contenidos. Hoy programa acá al lado del río Talamochita con Juan Godoy, justamente de la Fundación Río Talamochita, donde Juan nos va a contar cómo surgió la fundación y cuáles son las actividades que desarrollan desde su fundación hasta estos días. Bienvenido, Juan, a este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por brindar el espacio para difundir un poquito el trabajo de la fundación que venimos haciendo. Vos charlábamos antes fuera de cámara de lo que fue el comienzo de la fundación o los orígenes de la fundación. Y yo te contaba que en realidad la fundación nació después de muchos años trabajar. Nosotros, la mayoría de la gente de la fundación, pertenecemos a una agrupación de pescadores con moja, dependiente del Club Náutico de Río Tercero, que veníamos trabajando ya hace muchos años, venimos trabajando sobre algunas actividades del río, puntualmente sobre la restauración, un plan provincial de la restauración del dorado como especie autóctona del río. Allá por el 2008 se empezó a trabajar con ese proyecto, la agrupación se unió al proyecto y colaboramos desde aquella época en todas las tareas para esa actividad que impulsó la provincia, y desde aquel momento seguimos trabajando. En el 2017 es como que comenzamos a hacer ya actividades más puntuales de siembra y algunas cuestiones, y siempre la idea nuestra fue de la generación de información, y de información que sea importante y que tenga un rigor científico en cuanto a lo que pasa en el río, porque lo que nos encontramos en la mayoría de las veces es que la información, hay bastante información, pero que es como que está toda distribuida, y que siempre que empezás a trabajar sobre algo hay que generar de vuelta algo que por ahí alguien ya lo había estado viendo. Entonces decidimos darle un perfil, todo esto asesorado por un biólogo que estaba trabajando con nosotros en la agrupación, y decidimos la formación de la fundación. La fundación empezó a funcionar como tal fines del 2018-2019. Principio del 2019 logramos la personería jurídica y ya empezamos a trabajar puramente como fundación. Lo que en un primer momento fue un trabajo que era destinado o impulsado desde la restauración del dorado. Empezamos a trabajar con la biodiversidad en realidad del río, porque nos encontramos con la riqueza que tiene el río Tercero. Es el río más caudaloso de la provincia de Córdoba, une las sierras con el Paraná, o sea, es un río que tiene un valor importante para la provincia, muy grande. Además es el río que le brinda agua potable a gran parte de la población de la provincia de Córdoba por diferentes motivos. Entonces hicimos más amplio el trabajo y empezamos a trabajar sobre la biodiversidad, y el objetivo final o el objetivo más grande que tenemos es recuperar el corredor biológico, que es el río, de las diferentes especies que lo utilizan para desarrollar su vida. Recién me comentabas, por ejemplo, un porcentaje altísimo de la población de la provincia de Córdoba abastece agua potable del río Tercero. ¿Cómo llega a esos sectores el agua? En realidad
fue un comentario porque estábamos charlando de que nosotros hicimos para comenzar con los estudios, lo que hicimos fue lo que es el estudio base, y es conocer el río desde el origen que nosotros tenemos, que es acá en el dique Piedras Mora. Lo navegamos desde el dique Piedras Mora hasta la unión con el Cuarto, donde forman el Carcarañá, y seguimos un pedazo por el Carcarañá hasta Irriville. Ahí terminó la primera etapa de la etapa completa de lo que es el río, y fuimos viendo las diferentes cuestiones, y nos sorprendió cuando llegamos a la altura de Belleville. Conocimos lo que es la realidad que viven algunas ciudades que no tienen agua potable, y que el agua la reciben del bombeo de una cooperativa que bombea el agua desde el río Tercero, la extraen. Hay dos tomas grandes, una que va para la zona de San Francisco, que está mucho más acá, y después más adelante bombean agua para gran parte de la provincia para que tenga agua potable. Hay una planta potabilizadora, y ellos después se encargan de distribuir a muchas ciudades y pueblos de la provincia. Ahora, durante la navegación, desde acá del Piedras Mora hasta Irriville, ¿qué es lo que aprendieron, qué descubrieron? Bueno, Fue un trayecto considerablemente largo, extenso. lo primero que descubrimos es que es un río que tiene unas características muy diferentes de acuerdo a la zona que le toca atravesar. No es la misma el color del agua, el tipo de corriente, la característica del río que tenemos en esta zona alta de la cuenca a la zona un poquito más baja. Tuvimos un pequeño accidente el día que salimos, naufragamos, ni bien salimos acá. Empezaron mal. Empezamos medio mal, pero pudimos completarlo. Hicimos en 3 etapas. La primera etapa la hicimos o en 3 campañas sería. La hicimos de acá desde el Piedras Moras hasta la estancia Yucat. El río en esta primera parte alta, lo que más nos llamó la atención es el impacto que tienen las urbanizaciones sobre el río, sobre todo. No es lo mismo la realidad que vive el río cerca de las ciudades, o ni bien termina de atravesar por una ciudad, a la realidad que vive en el resto de su cauce. Ahí, digamos, hay una visión como que hay pocas ciudades que lo integran al río como parte importante de la ciudad, o parte importante como reserva biológica, y como parte importante de esto que es el corredor biológico de varias especies. Después, en la segunda etapa, fuimos desde Villa María, llegamos hasta casi Belleville, y la tercera etapa salimos de Belleville y fuimos hasta Irriville. La principal cuestión que nos llamó la atención es por ahí las pequeñas cosas que se podrían modificar con cosas muy sencillas que podrían cambiar realidades del río. Y eso es parte de la conciencia social. El tema de los residuos urbanos es muy importante, o sea, sacando todas las contaminaciones que el río recibe por empresas o por diferentes cuestiones que tiene durante todo el transcurso de su cauce. Hay un alto porcentaje de contaminación visual y contaminación por basura que es del vecino de cada localidad que le corresponde y que está al lado del río. Plástico, uno de ellos. Pero no hemos encontrado hasta un auto tirado arriba del agua, o sea que, digamos, es una cuestión que impacta por ahí. Un auto dentro del agua, desde el punto de vista químico, no tiene una contaminación tan importante, pero desde el punto de vista visual es una contaminación
Y si el motor ese tenía aceite, donde fuera aceite, por ejemplo. Pero imagínate que vos venís después de 30 años y seguís viendo un auto tirado entre el agua. Lavarropas, heladera, lo que te imaginas hemos encontrado. Y eso, digamos, es parte de la responsabilidad y es lo que uno de los objetivos que tiene la Fundación es la educación y parte de la información que nosotros generamos. La idea es concientizar y generar información para las diferentes edades, generar información para los niños, ni bien están arrancando, para el primario, para el secundario y para que aquel que le interese también tenga una información que tenga una calidad que sirva para todos los estratos de la sociedad. Los dos principales objetivos que tiene la Fundación, uno es la parte científica y la otra es la parte educativa. Con la parte científica comenzamos este trabajo. Hace poquito terminamos la primera etapa del trabajo, que es la de conocimiento. Ahora estamos en la etapa del estudio de todos los datos que hemos sacado de ahí. Porque no solo son datos desde el punto de vista biológico, sino es la correlación de cada dato. Yo te contaba que justo en esta semana estamos planificando acá con mis compañeros, estamos tomando la temperatura ya desde el año 2018, la temperatura del río a través de unos aparatos que tenemos puestos en el río que se llaman Data Logger. Estos aparatitos toman la temperatura, la temperatura cada 4 horas del río, y hace el 2018 que tenemos todas las temperaturas, desde 6 temperaturas diarias tomadas desde el 2018, y eso es una información que sola por ahí no significa mucho, pero eso correlacionado con otros datos como son el caudal, como son las situaciones que han ido pasando como crecientes o sequías o demás cuestiones, son importantes para las especies, tanto sean peces como todo el resto de las especies que viven en el agua. ¿Cómo se recuperan los datos del Data Logger? Mira, el Data Logger es un aparatito que a vista es muy sencillo, parece una pila. Está colocado en un dispositivo. Si querés después te puedo pasar algunas fotitos que tenemos de la Fundación. Está colocado, tenemos ahora en esta zona de la cuenca alta, tenemos 3 aparatos colocados. Uno lo tenemos ni bien empieza el río, que está en la zona de lo que es la empresa EPEC. El otro aparatito lo tenemos en la zona de los potreros, y el tercer aparatito lo tenemos cerca de Pampayasta. Está a una distancia importante para medir la variabilidad y el impacto que puede tener esa variabilidad en los diferentes lugares. Nosotros con los biólogos hicimos un estudio cualitativo de las especies de peces que viven en el río en una primera etapa, y hace poquito, en parte de un trabajo de remediación que está en la Fundación, también pudimos hacer un poquito de un estudio cuantitativo de las especies. Cualitativo es de qué especies tenemos. Hemos logrado identificar 24 especies. Hay 3 especies más que todavía falta algunos detalles para ver si las podemos incorporar como nuevas especies al río. Y la diversidad también va de la mano con la salud de ciertas partes del río. Y que no haya diversidad en una zona y que haya diversidad en otra, es importante correlacionar algunas cuestiones para ver si eso es normal o esperable encontrarlo o no, está pasando algo. ¿Se lo afecta al río en la diversidad de las especies cuando el río pasa por las ciudades o cuando pasa por normalmente las especies vas a encontrar en los lugares donde hay más presión por pesca o por contaminación o por algún tipo de accidente que ha ocurrido? Vas a encontrar especies más resistentes en mayor número. Vas a encontrar por ahí el volumen total de peces
Para darte un ejemplo, vas a encontrar 100 peces, pero no es lo mismo encontrar 100 peces que todos sean mojarritas o encontrar 100 peces que sean 20 mojarritas, 5 bagres, 4 anguilas. Eso es la diversidad. En los lugares en donde hay una presión por algún tipo de contaminación, por ejemplo, en los lugares donde vos tenés contaminación de materia orgánica, por ejemplo, en los lugares donde hay vertido de aguas cloacales o ese tipo de cosas, vas a encontrar especies que se alimentan de materia orgánica. Entonces, encontrar muchas especies que se alimentan de materia orgánica en ese lugar es esperable. ¿Está mal? No. Está en relación con lo que pasa en ese lugar del río. Pero es importante que en los lugares donde el río debería tener la diversidad, esté esa diversidad. Como te contaba, la primera parte del estudio fue cualitativo y la verdad que nos sorprendimos gratamente. Sí, 24 especies parece. La cantidad de especies. Nosotros hicimos una muestra en el 2019, cuando dimos comienzo a la fundación, por el lanzamiento de la fundación, y la verdad que el impacto social que tuvo la muestra fue muy importante. Mucha gente se sorprendió de la vida que hay en el río. Por ejemplo, cuando vos decías que el dorado es una especie autóctona, ni idea. Me imagino lo debe pasado mucho también. Mira, lo que nosotros por ahí, no sé si es lo que pretendemos, pero es un parte de las actividades que queremos realizar, es que aprender lo que es nuestro. O sea, nosotros tenemos la suerte de ser una ciudad que un río, y en este caso el más caudaloso de la provincia, pase por nuestra ciudad, y gran parte de la gente le da como la espalda al río, nos da la sensación. Estos últimos años sí hemos notado un cambio. Yo creo que ha sido un cambio que viene de la mano con otras cuestiones, de una vida más saludable y algunas otras cuestiones, pero se ha encontrado con el río, con diferentes actividades que antes no se realizaban, y el contacto de la gente, la necesidad de la gente, estar en contacto con la naturaleza, y que por ahí eso, el conocer, implica a largo plazo cuidar. Si yo conozco que existe tal cosa y que esa cosa es importante, después termino cuidándola. Y creo que es un paso que debemos hacer como ciudadanos día a día. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113, o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Dos actividades, la cuestión científica y la cuestión educación. Decía, chicos de la escuela primaria o de la escuela secundaria, ¿hay algún programa o algo específico de la fundación que se transmita como información? Mira, o como material educativo? Nosotros recién estamos empezando a trabajar con eso y tenemos la idea de hacer un proyecto que sea interdisciplinario. Por estar en contacto y por interesarnos en esto, más o menos en cuarto grado los chicos aprenden lo que es un río, qué vive en el río y algunas cuestiones, y por ahí en esa etapa de la vida del chico sería importante por ahí que la información que se le vierta sea
Digamos, es ayudar al docente a informar y a generarle contenidos para que sea fácil a veces explicarle algunas cuestiones. Nos hemos sorprendido de la buena predisposición que tienen los chicos. Cuando nos hemos llegado, hemos realizado charlas en los diferentes colegios y nos han invitado de diferentes niveles de educación. Hemos ido hasta el jardín y nos hemos encontrado y nos hemos sorprendido gratamente del interés que genera o que despierten los chicos esto. Y por ahí los conceptos, esto viene también de charlas que tenemos con los biólogos, porque nosotros trabajamos con 2 biólogos en la fundación. Uno es Jael Dominino y el otro es Miguel Casalinovo. Uno es especialista en peces y el otro es especialista en ríos, o lo que es un río, y por ahí uno aprende algunas cuestiones que por ahí se dan por hecho, pero que son buenas conocer, porque por ahí uno piensa el río lo ve como el río al agua solamente. Un cauce de agua y nada más. Claro, sí. Y el río es todo lo que está en el entorno del agua. O sea, es tan importante el agua como lo que pasa en las márgenes del río, como la vegetación que hay, y eso una cosa va de la mano con la otra, y la naturaleza tiende a mantener el equilibrio en eso. Ahora, la recepción de los niños es interesante. Ayer estuve en un lugar donde le daban clase a la tarde chicos de 2 años y medio, 5 años, en contacto con la naturaleza y con animales. Entonces, esto debe ser algo parecido. O sea que en esa edad la recepción es notable. Ahora yo me pregunto, de parte de los docentes, ¿la recepción es igual o parecida? Y la verdad que los docentes, por lo menos los que han tomado contacto con la fundación, la mejor predisposición, y sobre todo el brindarle herramienta que por ahí el docente, uno que no conoce de docencia, hay cuestiones que se hacen difíciles explicarle a un chico, y por ahí con conocimientos que uno le brinda o con trabajo, o con fotografías o con algunas cuestiones, le hace fácil al docente explicar algo que por ahí le sería un poquito más difícil. Claro, porque eso lo preguntaba lo de los docentes, porque son los que tienen las herramientas pedagógicas. Exacto, transformar algo, una información que nosotros brindamos, trasladarlo o adaptarla al nivel al cual están dando. Nos hemos encontrado que la misma información que nosotros le generamos al docente para un chico grande la han podido adaptar para los chicos chicos, y han realizado diferentes tareas, y el impacto en ese chico que a los 5 años vio que el dorado era especie autóctona, como hablábamos antes, es un chico que del conocimiento nunca se vuelve para atrás. O sea, ya lo aprendió y lo sabe y lo tiene incorporado. Nosotros trabajamos con una fundación en conjunto con varias asociaciones y fundaciones que están trabajando en la orilla del río. Uno de los proyectos que tenemos es hacer una actividad que es similar o parecida a la que está haciendo una fundación que se llama Fundación Nuestro Río, que es de la ciudad de Belleville. Ellos lo que hacen, trabajan llevando a los chicos en bote en el río, a conocer el río. Eso está bueno. Hacen una tarea de capacitación previa, tienen todo el sistema, porque ellos se dedican principalmente a la parte educativa. Nosotros tenemos un área educativa, un área científica, pero dentro del educativo... Lo que estábamos hablando, Juan, era cómo los docentes transmiten la información que ustedes proveen y la adaptan para las distintas edades. Y lo otro que te comentaba es esto de... que nos pareció fascinante a nosotros, que nos gusta la vida con la naturaleza, esto que hace la Fundación Nuestro Río allá, que es terminar todo lo que hacen primero en educación, terminar con una actividad en contacto directo con la naturaleza y con el río, que es llevándolo a los chicos a navegar el río. Ellos hacen la actividad en la semana, y el fin de semana, el sábado, los suben a los chicos en 3 botes con la seño y los hacen dar una vuelta por el río, a conocer lo que hay en el río, a ver que lo que primero trabajaron en la clase o en el aula, verlo directamente y tomar contacto con eso. Nos parece fascinante eso, y es una de las... Estamos trabajando en conjunto y estamos tratando de ver cómo se puede generar algo para adaptar, para hacer en esta parte del río, porque en Belleville el río es más navegable que en esta parte, pero por ahí no sé si navegándolo, pero algún tipo de actividad en contacto con el río para que hagan las escuelas
primarias sería muy importante para conocer, y como te decía anteriormente, una vez que uno conoce, comienza con la tarea de proteger o de cuidar. Ahora, meter chicos a navegar en el río tiene sus riesgos, me imagino se tomarán todas las precauciones. Se toman todas las precauciones, ellos hace ya varios años que lo vienen haciendo a esto. Es un servicio que la fundación brinda y que cada colegio lo solicita, o sea, no es obligatorio. Cada colegio, cada seño que le interesa realizar la actividad, trabajan en conjunto con esta fundación y lo hacen. O sea que de esa experiencia se podría aprender. Se podría aprender y es parte de la idea de hacerlo acá. Eso Por ahí está no sé si interesante. es algo que tenemos que terminar de ver, pero es una actividad que nos pareció muy, muy linda para replicar. Y en el aspecto científico, decías que hay dos biólogos. Están todo el instrumental para monitorear temperatura del curso del río. Los datos que producen la data lo analizan los biólogos. Sí, los datos los retiramos con una interfase y se cargan en un programa y después los analizan los biólogos. Lo analiza puntualmente Miguel, que es el encargado de esa parte del estudio. O sea que eso es lo que se produce luego, los datos se producen en información confiable, vamos a empezar por ahí. Exactamente. ¿Qué se hace con la información? ¿Va a alguna, no sé, agencia? Mira, por ahora lo que nosotros estamos haciendo es la parte de la toma de información y el procesamiento de la información. Después lo que queremos hacer es de ver la forma de generar el acceso para el que le interese, para que tenga acceso a esa información. Y en realidad hoy la información esa está planificada para responder varias preguntas respecto de lo que es la sanidad del río y para investigar a las 3 especies migratorias principalmente. ¿Cuáles son esas especies migratorias? Migratorias hay 3. Una es el dorado, la otra es el sábalo y la tercera es una especie de bagre. Nosotros estamos estudiando las especies migratorias, porque en realidad el trabajo comenzó siendo un estudio para la especie, para el dorado puntualmente, y empezamos a estudiar ahora todas las especies y puntualmente las 3 migratorias. ¿Por qué son migratorias? ¿Por qué son migratorias? ¿O qué influye? Mira, son migratorias porque realizan las etapas de la vida, las realizan en diferentes áreas de una misma cuenca, la misma cuenca de río. Hay especies que realizan la reproducción en un área, el estado de cuando son alevinos, cuando son chiquitos, que no sería el término correcto alevino, cuando son chiquitos, en la parte en un área del río, y después el adulto la hace en la parte del cauce. Para darte un ejemplo, los peces migratorios o algunos de estos peces migratorios suben, depositan sus huevos río arriba, en aguas arriba, y después esos huevos son fecundados dentro de la misma corriente y se dan en situaciones en las cuales el caudal aumenta muy bruscamente, entonces esos huevitos se van con el agua a las márgenes de los ríos, se forman los humedales y esos individuos quedan en esa parte que no está en ese momento conectada con el río, reproduciéndose y alimentándose, y en la próxima creciente, cuando ya tienen un tamaño óptimo y ya se empiezan a alimentar de otro tipo de alimentación, vuelven al cauce en las próximas inundaciones, el río se vuelve a conectar con ese humedal y se arrastra la especie, entonces vuelve ya desarrollado y apto para cumplir la función en ese ciclo biológico dentro del agua. Nosotros lo que queremos ver, o parte del estudio, está ver en esta parte alta de la cuenca si hay
reproducción propiamente dicha de los individuos, que esa reproducción sea efectiva, porque no significa que porque haya adultos y que sean aptos reproductivamente y que generen huevos y que generen espermatozoides para el macho y la hembra y hagan toda la actividad hasta llegar al embrioncito, a que eso sea reproducido. La cooperativa continúa avanzando en su plan de inversiones en infraestructura de los servicios y adquirió un conjunto de 11 nuevas celdas modulares en media tensión que en forma individual y en su conjunto contempla equipos de protección y maniobras, interruptores de potencia y seccionadores para la subestación principal. Los equipos fueron adquiridos a una empresa nacional con vasta experiencia en el rubro. Este cambio de tecnología y moderno equipamiento viene a reemplazar equipos de casi 50 años de antigüedad, con el objeto de brindar mayor seguridad, protección y control de los equipos de transformación instalados y las líneas de distribución en media tensión, conformando parte de una solución integral al servicio de energía eléctrica. La fabricación, instalación y puesta en marcha demandará más de 12 meses de trabajo, por lo que está prevista su puesta en marcha durante la primavera del año próximo 2022, y la inversión total del proyecto asciende a 40 millones de pesos para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, y se logra con el aporte de todos los asociados de la institución. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada, 90 años brindando los servicios esenciales, 90 años progresando juntos. Sí, con respecto a decíamos las 3 represas sobre el río, una de ellas se derrumbó y que fue aparentemente la que tuvo mayores consecuencias, digamos, negativas. ¿Cuáles son las 3 represas sobre el río? Mira, hay 3 represas que hoy están funcionando como represas. Una es la principal, que es una represa de una turbina que produce electricidad para una empresa que es la represa de Semino. Eso está en la provincia de Santa Fe, en el límite con la provincia de Córdoba. Está en Carcarañá. Antes existía una represa arriba abajo y con la creciente del 2014 se derrumbó esa represa, y lo que se vio es que después que se derrumbó esa represa, que ya no estaba funcionando, empezaron a aparecer especies en río arriba, porque no existía más el límite físico que era la represa. Dentro de la provincia de Córdoba hay 2 represas más de importancia, hay una tercera pero no es tan importante, que son una está ubicada en San Marcos, que es ahí donde yo te comentaba que tomaban agua para Sí. parte de la provincia, y la otra está en Villa María, en donde lo utilizan para el llenado del laguito artificial que se genera, que tiene fines turísticos en Villa María. Existe una tercera que está en Belleville, es un pequeño azul, pero no es tan marcado desde el punto de vista físico. Esos son limitaciones físicas para que las especies migratorias puedan llegar hasta acá arriba, hasta las cabeceras de las cuencas. Hace unos años atrás, fines del 2019, hubo una sentencia para la eliminación de la represa de Semino, pero eso todavía está en un tema judicial. Lo que sí es importante es que pase lo que pase con las represas, que no incumben a la provincia de Córdoba, lo que nosotros tenemos dentro de la provincia, ver la forma de hacer un manejo para que el impacto que tenga sobre las especies migratorias sea el mínimo posible. Nosotros estamos trabajando con la gente de la agrupación de Villa María
porque durante los periodos de las grandes migraciones, que se dan cuando aumenta el caudal de agua, eso estimula la migración de los peces, y cuando se da esas migraciones se amontonan todos los peces en esta represa que llena al lago, y quedan muy expuestos para la pesca furtiva en esa zona. No solo para lograr superar esa barrera física, sino Ahora, hablando de pesca furtiva, ¿hay algún tamaño mínimo establecido, pero que se puede sacar de los ríos? Mira, el reglamento de pesca de la provincia de Córdoba tiene prohibida la pesca de la especie que es el dorado, y tiene la modalidad de pesca con anzuelos de una sola punta para el resto de las especies. Internet. Vos vas a la parte de ambiente, y dentro de ambiente está Casi Pesca, saca el permiso de caza y de pesca. La verdad, yo hace 15 años que vivo en Río Tercero y nunca me lo pidieron el carnet. Y yo todos los años lo saco. Pero por eso te digo, lo importante es el manejo que vos haces. Sí, porque sí, hoy este río no tiene la actividad deportiva de la pesca, con lo que le llevaría de turismo, de gastronomía, de un montonazo de cuestiones que se podría explotar como pesquería esto, y ahí sí genera toda una cuestión, siempre cuidando al más débil, que sería el autóctono, que en este caso sería el dorado. Mira, el pejerrey se hace un manejo, está dentro de las especies exóticas, el pejerrey, porque no es nativa. No es nativo, sí. Y tiene, digamos, un perfil netamente comercial. Hay una resiembra anual. Esto manejo que se hace de los grandes polos pesqueros, de los lagos, sobre todo en el embalse, y se hace un manejo. Hay una piscicultura ahí no sé si viste, donde está la bajada, donde está la turbina. Sí. Ahí abajo la piscicultura. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay es un ingeniero el señor el que está ahí, Urquiza creo que de apellido. Urquiza de apellido. Y cuando hicimos la muestra, él nos facilitó algunos individuos, y en realidad nos puso en contacto con la gente para poderlos traer a los pejerreyes como especie, porque son parte de las especies que están dentro del... De todos modos, fuera del embalse, acá en el curso del río... Y cada vez que tiran agua hay pejerrey acá. Nativos de acá tenés el dorado, el sábalo, 5 especies de bagre, hay 6 especies de mojarra, 2 especies de palometa, tararira, varias. Claro, yo lo único que sabía de que bagres, palometas y no mucho más que eso. Y acá, y de los más conocidos los bagres, está el moncholo, que es uno de los migradores, el sapo, después está el bagre cantor, el bagrecito del torrente, esos son los 5 básicos. El bagre anguila, el porteñito. ¿Y quién le asigna los nombres? Ese cantor me gusta. ¿Tiene algún... El que toca nunca baila. Una forma de diferenciarlo el cantor. Esto nos enseñó el biólogo. Se toma la aleta lateral del bagre y tiene que hacerle girar. Si toca la cola, el que toca nunca baila. Ese es el que canta. Está bueno. El que no toca. Está bueno eso. El que toca nunca baila. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente
conectará el módem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica, el decodificador para televisión y, por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Trabajamos con entrega en obra, con el mejor servicio de atención y entrega, cumpliendo con los requerimientos de cada obra. Contando con asistencia técnica permanente, ofrecemos hormigón elaborado para la construcción de cimientos, contrapisos, bases, tabiques, pavimento, cordones cunetas, veredas, etc. El producto entregado cuenta con certificación de calidad. Hormigón Elaborado, un producto de alta calidad. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. En crecimiento constante. El manejo de esa represa, nosotros estábamos trabajando, te contaba, con la Asociación de los Pescadores de Villa María. Entonces ellos, cuando están las grandes migraciones, ellos las ven a las grandes migraciones y estamos tratando de intervenimos y tratamos de dar aviso para subir un poquito el nivel. Le abren la compuerta para que los peces puedan pasar. Entonces quedan poco tiempo en ese lugar, que quedan muy vulnerables a la pesca furtiva. Sí, sí, sí. Y logran atravesar para este lado. Una vez que superan esa barrera, ya pueden venir para este lado. Después les toca atravesar San Marcos, Belleville, y ya vienen para el lado, para acá arriba. No todos vienen hasta las cabeceras de la cuenca. O sea, hay peces que van quedando en el camino por diferentes motivos. Hay parte de esa gran masa que migra, que son residentes todo el año en un lugar, y otros que se mantienen continuamente moviéndose. Hace poquito un registro de un sábalo que viajó más de 2.000 kilómetros, un sabalito marcado. Nosotros con la fundación empezamos a trabajar en la marcación de las especies migratorias. Estamos marcando dorados, sábalos y bagres. Principalmente la idea es marcar dorados y sábalos, porque tienen una forma, una conducta reproductiva y de migración muy similar. Se les pone un dispositivo que, como si fuera ¿viste esos plastiquitos que se le ponen a las prendas de ropa? Sí. Esos TAC se llaman, tienen un número con un código. Cada número que identifica. Sí, se colocan en la aleta dorsal. Y hemos marcado ya varios dorados en este río y han sido devueltos al río. Y sábalos también hemos marcado bastante. La idea es ver si esos mismos individuos son repescados o reatrapados, o se encuentra el dispositivo en algunos restos de algún pez muerto, y ponerse en contacto con la fundación para ver a dónde fue encontrado y ver si se desplazó o no se desplazó, qué comportamiento tenía. Ahora sé que decía el sábalo hace 2.000 kilómetros. ¿De dónde a dónde? Y exactamente después lo podemos buscar, pero fue marcado en una zona del río, y como digamos tenemos, por ahí se meten dentro del mismo río Paraná, van entrando por diferentes ríos. Por ejemplo, un pez que es marcado acá, es como esto es vía directo con el Paraná, puede ser encontrado
en Yacireta, se puede subir hasta allá arriba. Mierda. Son cosas que uno ni idea, ¿viste? De la vida del río. El tema de temperaturas o la relación de temperatura con el caudal de los ríos. Una cosa que me enteré lo que comentabas recién, de que el caudal, la ventaja que lo puede regular es el ser humano. Claro, en este río particular tenemos como, es una cuestión que el caudal es manejado 100% por el ser humano, entonces es una desventaja desde el punto de vista natural, pero para ahí puede ser usado como una herramienta para colaborar en algunas cuestiones biológicas de las especies. La migración, la estimulación para que un pez migre está dada directamente por la cantidad de agua. Ellos reciben la información de que viene mayor cantidad de agua y eso les estimula para migrar. Entonces, en las épocas de migración, que son en las épocas donde más llueve, donde más llovería o donde el caudal normalmente estaría aumentado, que en las épocas estivales, si nosotros estimulamos hacemos impulsos de agua, por ahí podemos estimular esa migración, que sería lo normal que pasaría en la vida natural. Y en el caso puntual de la especie, cuando se encuentran con alguno de estos escollos de las represas que estábamos hablando anteriormente, por ahí la ayuda de aumentar el caudal les ayuda a superar con mayor facilidad esas cuestiones físicas que tiene el río para la migración, y podría ser dentro de un plan de manejo del caudal bien coordinado para colaborar con esto que es natural para las especies, que es la migración. Ahora, cuando se produce el control del caudal de los ríos, ¿cuál es la base fáctica por la cual se lo hace? Mira, ¿incluye la cuestión de la fauna que hay en el río? El caudal está directamente relacionado con la temperatura, porque cuando hay temperaturas extremas y hay un caudal bajo, esa masa de agua tiende o a calentarse o a enfriarse más rápidamente. No es lo mismo tener un caudal alto y una temperatura baja, el tiempo que tiene que transcurrir de esa temperatura baja para enfriar esa masa de agua, mucho más tiempo que si el caudal es menor. Algo pasó el año pasado, que tuvimos un inconveniente con una tasa muy alta de mortalidad en varias especies, sobre todo las migratorias o sobre todo las más sensibles a la temperatura. Estuvo dado porque el año pasado tuvimos un inconveniente de tener el caudal durante mucho tiempo bajo, y entonces las temperaturas que hubo durante el año pasado se mantuvieron bajas durante un periodo largo de tiempo, y eso generó un estrés térmico en los peces que repercutió en la vida. Se murieron bastantes. Hoy la realidad es que la principal función que tiene hoy esta masa de agua que tenemos acumulada es la producción de energía, y lo que nosotros estamos tratando de generar con la fundación es la información de generar un caudal mínimo, pero que sea un caudal mínimo que sea biológicamente importante para la vida de las especies. Un caudal biológico sería. Y hay muchos factores que intervienen en eso. Te vuelvo a repetir, por ahí el hecho de que uno manejar el caudal puede servir, es una desventaja que puede servir en ciertas situaciones como una herramienta para solucionar algunas situaciones que se manejen en el camino. Ahora, pasando recién mencionabas de desarrollar un mapa biológico, creo que fue la palabra, desde donde nace el río. Corredor biológico. Corredor biológico.
¿Eso es proyecto o es algo que está en...? No, es una ambición muy grande que tiene la Fundación, o sea, el corredor biológico es el río más las márgenes del río, la flora y la fauna que está en los alrededores, recuperarla, y para lograr eso implica el manejo de áreas por ahí muy importantes, que son las que hoy por ahí están más afectadas, sobre todo en las orillas de los ríos. Trata de recuperar el monte, las zonas, sobre todo en las zonas de alrededor del río, respetar esos márgenes del río para que el corredor biológico de las diferentes especies se recupere en todo el recorrido del río. El tema de que haya una situación de una sanidad en el río implica no solo para los peces, sino para todas las especies que están interconectadas con esa fuente de agua. El río es una fuente de alimento para un montonazo de especies. La flora y la fauna están relacionadas. Mientras más flora autóctona haya, más fauna autóctona va a haber. Y eso es importante manejar o interactuar con las políticas del Estado para que esto día a día crezca. Hace poquito tuvimos una reunión con el municipio para ver de trabajar en la creación de áreas protegidas, sobre todo en la parte del ejido municipal. Sería algo muy importante para la ciudad de Río Tercero empezar a trabajar y que sea una política a corto, a mediano, pero sobre todo a largo plazo. Que se convierte en política de Estado también. Que sea una política de Estado y que... Ahora, ¿cuál es la frontera del área protegida si fuéramos en este lugar del río? Y eso es parte de lo que el trabajo implica, es delimitar el área protegida primero y después de ver las actividades que hacen falta realizar, hasta lo que está permitido y lo que no dentro de esas áreas. Las áreas protegidas involucran a públicos y a privados. La parte pública, por ahí el Estado es un poco más fácil de manejar la parte pública, pero en la parte privada la forma de trabajar es lograr acuerdos entre los privados para ver a esto del respetar y de conservar y de permitir de la recuperación de esto, verlo como algo positivo para todos y sobre todo para los privados también. Ahora, la fundación, ¿cuántos miembros son los que trabajan alrededor de...? Porque todo esto lleva tiempo. Y lleva tiempo. Por suerte trabajamos en varias cuestiones. Tratamos de dividirnos algunas tareas. Fernando y yo por ahí estamos un poquito en la parte más de las actividades de campo, pero el presidente Diego Colucci y el resto de los integrantes por ahí se dedican a otras actividades que tiene la Fundación desde el punto de vista de generar información, de procesar información.
trabajan los dos biólogos en forma, ya son parte de la fundación, tanto sea Jael como Miguel, y siempre están bien predispuestos para cualquier cosa que surja. Esta reunión que hubo con el municipio hace poquito, la fundación ofreció al biólogo para que asesore un poquitito sobre lo que es el tema de cómo se puede llegar a generar un área protegida, y eso para nosotros como fundación es muy importante, que siempre la opinión sea de alguien calificado. Correcto. La fundación no solamente insume tiempo a sus miembros, sino de alguna forma se tiene que financiar. ¿Cómo se financia? Mira, hoy la fundación tiene socios. El que esté interesado se puede meter en las páginas de Instagram o de Facebook y ponerse en contacto con la fundación para ver cómo colaborar. Hoy es a través de una cuota societaria, y eso nos permite por ahí seguir realizando sobre todo las tareas que hoy en día insumen. Tareas de campo. Las tareas de campo insumen mucho costo en logística y un montonazo de cuestiones. Las áreas que tenemos que cubrir son muy grandes y es todo bastante a pulmón, pero la idea es cumplir con los compromisos que vamos asumiendo. Perfecto. Juan, vamos llegando al final, ¿viste? De esta charla, una forma de desasnarnos las cosas que no conocemos del río. No solamente nosotros, muchos de los que ven el programa posiblemente alguna información les vaya a ser útil en materia de conocer. Creo que todo, o sea, nosotros día a día vamos aprendiendo todos los días algo nuevo. Es lo que hablamos antes, el estar en esto, por ahí te pone en contacto con gente que conoce y que ya generó esa información, y la idea nuestra es que todo el que esté interesado en participar y en colaborar se una, busque de unir fuerzas para un bien común, que es la sanidad del río a largo plazo. Y te vuelvo a repetir esto que hablamos antes, no sé si en cámara o fuera de cámara, el tema del compromiso de cada uno con el tema de la contaminación y el de conservar y el de cuidar, porque por ahí es fácil echar la culpa de está pasando tal otra cosa, o esto está contaminado y no se puede hacer nada, y termino trayendo el río y dejando la basura ahí, o sacando la basura y no importándome a dónde va a parar eso que saco. Los basurales a cielo abierto que hay cerca del río hay un montonazo. Tenemos basurales, gente que hoy en la municipalidad te pasa y te retira los escombros por la puerta de tu casa, y hay gente tirando escombros por todos lados. Entonces pasa por la conciencia individual también muchas de las cuestiones que en el largo plazo van a generar un cambio muy importante. Bien, Juan, para terminar, ¿qué mensaje le daría a quienes ven el programa, o en general, viste, aunque no ven el programa? Porque las actividades de la fundación, con sus más o sus menos, viste, se van haciendo conocer. Yo soy un caso de ello. Cuando escuché por primera vez hablar de la fundación, ahora un mes atrás, ni idea. Está bien, el no haber estado durante medio siglo acá en Río Tercero influye. Mira, como mensaje, creo que la sociedad ha cambiado últimamente en el concepto de buscar una vida un poco más en contacto con el ambiente, en el cuidar, y por ahí acercarse a colaborar con la fundación, o con la fundación nuestra, con cualquier fundación que esté interesada en esto. Me parece que es importante, y vuelvo a repetir, de la conciencia individual. Creo que en estas cosas es muy importante. Es importante la conciencia social, pero también la individual. Creo que cada uno suma un granito de arena para el montón después. Y así. Y el granito de arena no solo es lo que hago yo como persona, sino yo como familia, en el interesarme porque los chicos aprendan las cosas bien, que sean las cosas bien,
por más de que cueste un poquito más, pero hacerlas bien. Una sola vez hacerlas bien. Gracias, Juan, y agradecerte a vos y a la Fundación Río Talamochita y a quienes ven el programa. Gracias por habernos acompañado en otra edición de La excusa es perfecta. Hasta la próxima.